Grabando. Grabando. Sí. Dulce, a propósito de esos dos comentarios, el primero es también un mito que hay en la Argentina de la oposición entre campo e industria. En primer lugar, que el desarrollo del campo en su primera época, digo, la vieja Argentina, entre 1870 y 1910, 1920, el desarrollo de la actividad agraria generó, por ejemplo, el movimiento de los trenes, de los puertos, el comercio, entonces. ¿Se oye? Sí, se escucha bien, perfecto. No, nada. Entonces apareció industria, eso que me refería, hasta las balanzas de los almacenes, y la industria del azúcar y la industria vitivinícola, que existían pero casi en un estado muy limitado, muy embrionario, pudieron desarrollarse precisamente porque la infraestructura de la zona pampeana, los trenes en primer lugar, el ferrocarril, permitió que la producción de esos lugares que estaban alejados de los puertos y de los centros de consumo se desarrollaran. Eso no hubiera sido posible sin la expansión de la economía rural pampeana. Benefició a todo el país. En ese sentido, los comentarios de resentimiento contra Buenos Aires son no solamente injustificados, sino ingratos. La idea, hemos escuchado ayer una de esas manifestaciones, que la opulencia de Buenos Aires se consigue por la pobreza del resto del país. Al revés, el resto del país salió de la situación de postración que tenía durante el siglo XIX hasta que viene el cambio en La Pampa. Reaccionó precisamente por eso, pudo desarrollar sus hasta industrias, como la que mencionaba, del azúcar y del vino, colocar sus productos de aceitunas, pongamos frutas, bueno, todo lo que fuere. Eso fue posible por el crecimiento y el desarrollo de la región pampeana y el tan criticado modelo agroexportador. Es decir, la economía es una. Entonces, cuando avanza un sector, se movilizan los otros también. Ahí tiene aplicación un refrán que se atribuye a varios presidentes norteamericanos, o sea, no se sabe a cuál corresponde. Cuando la marea sube, todos los barcos suben con ella. La industria se desarrolla cuando hay una base, si se trata de consumidores internos, cuando los consumidores internos son solventes, tienen actividades de trabajo, pueden precisamente comprar. Si es para la exportación es otro tema, pero en la Argentina funcionó la economía agraria como un motor también de la economía industrial. Y en la actualidad hay otro factor, que la actividad agroindustrial, como ya el nombre lo dice, incluye la industria, porque las semillas que se siembran hoy día vienen de laboratorios que las han estado elaborando y estudiando para necesidades especialistas. Pero como un ejemplo de las cosas más recientes que hay, la agricultura de precisión. Un tractor que siembra está conectado a un satélite que va determinando casi por metro cuadrado qué cantidad de semillas hay que poner y se puede discriminar entre especies, cuál de la especie corresponde. Eso es industria, eso no puede decirse que sea una actividad primaria. La industria está incorporada, en realidad es una industria a cielo abierto. Es la demostración más cabal de que no existe oposición entre industria y campo. Si nos quisiéramos salir un poco del tema central, para buscar de dónde vienen esas ideologías que oponen la industria al campo. Y yo creo que son fundamentalmente dos. Por un lado,
las de origen marxista, porque el marxismo necesita ideológicamente la existencia del proletariado industrial. Entonces no le interesa cómo se forma el proletariado industrial, si es económicamente sano o no, sino que tiene que existir como punto de partida de la revolución. El que explicó muy bien eso fue Víctor Haya de la Torre en el Perú. Se separó del Partido Comunista para fundar otra tesis. Decía, según Lenin dice, el imperialismo es la última etapa del capitalismo. Yo digo lo contrario con el mismo objetivo. En América Latina, Hispanoamérica, el imperialismo es la primera etapa del capitalismo, porque viene para explotarnos, todo eso, pero viene y trae inversiones, pone sus industrias y ahí aparece el proletariado y el tipo de lumpen social que necesita la revolución. Ese es uno de los objetivos. Y otro, la mentalidad industrialista peronista militar, porque cada vez se olvida más que en la persona de Juan Domingo Perón, el fundamento intelectual, ideológico, como se lo quiera llamar, de la política, es lo que le enseñaron los oficiales del Estado Mayor alemán, que enseñaban en la Escuela Superior de Guerra, de la cual él después fue profesor también. La idea de la autarquía económica preparándose para la guerra. El país que se prepara a la guerra debe tener su producción industrial, por lo menos para su consumo, asegurada dentro de su frontera, que pague lo que pague por eso. Y Perón participaba de esas ideas, y también el influjo de lo marxista en ese sentido le vino muy bien porque encontró que era a través de los sindicatos tenía otra base de apoyo político. Es decir, el origen de esta aparente oposición de campo y ciudad es ideológico, y de dos ideologías que le han hecho mucho mal al país. El otro comentario, ¿cómo era? Era de... A ver, no oigo. Había pedido la palabra Alejandro, pero creo que estaba terminando una observación Dulce cuando reiniciamos. Sí, por eso. Sí, no, esto que se dice habitualmente, ¿no? Que el granero, hablando de la pobreza, que el granero del mundo produce alimentos para 400 millones y cómo es injustificada, digamos así, que la existencia de la pobreza en sentido, podríamos decir, de hambre, Sí. siendo nosotros 40 y pico de millones, ¿no es cierto? O sea, hay una desproporción entre los recursos de que disponemos y la existencia, digamos, de una pobreza relacionada con la alimentación. Sí, claro. En primer lugar, que la Argentina produce mucho menos de lo que podría producir. Podría producir para 400 millones, eso ya se reconoce por completo, pero por la cantidad de circunstancias que pesan sobre su desarrollo, es mucho menos lo que produce. Pero sí, para el consumo interno le alcanza perfectamente. ¿Y qué pasa? Son cuestiones administrativas y políticas las que traen esa deficiencia, porque a la mesa, no a la olla popular, se llega porque se puede pagar los alimentos o porque se los puede pedir y a uno se lo dan. Los dos modos de comer en Argentina son esos. Y los que no pueden pagar, ¿por qué no pueden pagar? Porque no se pueden integrar en el sistema económico, en el sistema de producción del país, por razones políticas, porque en la Argentina impera una cantidad de principios, el estatismo extorsionador y expropiador en primer lugar, que impide que buena parte de la población pueda, a través de su trabajo, subsistir y vivir decentemente. Es decir, son razones políticas. En cuanto a la producción, sí le llega a través de Cáritas, a través de lo que sea, pero el problema es otro. El problema es la perversidad de nuestro sistema económico político que impide el desarrollo integral de nuestro pueblo. Alejandro, ¿no?
Alejandro había pedido la palabra. Muchas gracias. Por favor, Dulce. Alejandro. Hola, sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí. Buenas tardes, Elina. Buenas tardes a todos los asistentes. No, yo le quería preguntar a Fernando acerca de un tema que salió los otros días casualmente en las jornadas, que era el tema de la crítica que había hecho José Manuel Estrada a el Código Civil argentino, ¿no? Con respecto al derecho de familia. Sí. Y esto yo lo vinculaba con el tema de la propiedad familiar, ¿no? Sobre todo la propiedad agrícola, que Sí. a raíz, digamos, de el sistema que tiene el código, que tenía el Código Civil, y bueno, lo conserva todavía el cambio que le hicieron hace unos años, con respecto a la legítima, ¿no? Y esto yo lo vinculaba con el tema del latifundio, ¿no? Y en más de una ocasión, por experiencias familiares y de amigos también, ¿no? He advertido que cuando se han dividido las propiedades agropecuarias, han, digamos, se han perdido, ¿no? Porque no todos los descendientes tienen una misma vocación, digamos, ¿no? Por el campo, por ejemplo, si el padre era un productor agropecuario. Entonces, la pregunta mía es, Fernando, con respecto al tema del latifundio, si en el tema que tú has encarado, la doctrina social de la Iglesia ha hecho algún tipo, pues yo no lo tengo presente en este momento, por eso te lo pregunto a vos, ¿ha hecho algún tipo de, de crítica a, supongamos, el latifundio? Pero el latifundio entendido como, ¿no?, concentración de una determinada cantidad de hectáreas, ¿no? Una determinada cantidad de hectáreas en manos de uno de los miembros de la familia, ¿no? Por ejemplo. Lo que leí de este documento del Pontificio Consejo de Paz y Justicia habla del latifundio como de una superficie improductiva. En realidad la perversidad del latifundio estaría en que sea improductivo, no su extensión y la forma de propiedad, sino su ociosidad. Ahora, en cuanto el otro aspecto, la herencia de todo el patrimonio familiar, yo creo que corresponde a una época de la historia y que no se corresponde con las situaciones actuales, porque pongamos prácticamente hasta la Revolución Industrial, la unidad de producción tenía que ser muy grande. Entonces, si se fraccionaba por la sucesión, en realidad venía la liquidación, no digo ya del patrimonio familiar, sino en términos económicos de la unidad de producción. Esas experiencias que has tenido, como todos hemos tenido, los hijos no siguen la vocación del padre. Bueno, justamente si se transmitiera todo el patrimonio familiar al mayor, sistema de mayorazgo, en primer lugar que podría ser ese hijo mayor, ese primogénito, el que no tuviera voluntad de seguir con el campo. Y en segundo lugar, que en el caso de la experiencia argentina, ha resultado muy saludable el flujo de la propiedad territorial. Como en este sentido la carga tributaria funciona bien, es difícil mantener un campo sin trabajarlo. Tiene que ser una gran fortuna que puede desperdiciar un capital productivo no produciendo, porque en total tiene otros ingresos, ¿no? Si se trata de un productor normal, no puede dejar ocioso el campo, porque los impuestos lo matan.
y los gastos en general no pueden subsistir. Entonces, cuando se transmite el patrimonio familiar de manera fraccionada, por lo general, si es uno el que se queda con con una fracción, le compra a los hermanos, o forma sociedades con ellos, o se convierte en el administrador de una asociación continua, pero permite que haya siempre tierras en el mercado de ventas, eso de compra-venta. Eso ha sido un elemento fundamental para que no se constituyeran los latifundios en ese sentido que decía el documento eclesiástico que mencioné recién. Ha sido positivo, en definitiva, el sistema del Código Civil. Es notable cómo, si se tiene a la vista una lista de la evolución de propiedad de los campos, pongamos desde 1930 hasta ahora, las propiedades chicas han aumentado muchísimo, está mucho más distribuida la tierra. Sin embargo, las unidades de producción han crecido. ¿Y por qué han crecido? Por nuevos sistemas de asociación que existen. Las asociaciones entre los que ponen la tierra, los que ponen el mecanismo de cultivo, el mecanismo de los insecticidas, pongamos, todas las distintas tareas que concurren hoy en día a la actividad agroindustrial, a la actividad agraria, obligan a que la tierra no sea el principal factor. Entonces se producen asociaciones de los propietarios con todos estos otros órdenes de la producción, a los que me refiero. Y eso quizás no sería posible con la presencia de esas grandes propiedades transmitidas de forma de mayorazgo. En ese sentido, me parece que la experiencia argentina no va de acuerdo con el mayorazgo, lo cual no significa que en otras etapas históricas y en otros lugares del mundo no tenga validez. Muchas gracias, Fernando. Yo quisiera decir, añadir a lo tuyo, que a mí me parece que un poco la filosofía económica del Código Civil, y sobre todo por la época en que se dictó y el proyecto de modernización del país con el cual es concomitante, tiene que ver con la necesidad de favorecer la movilidad social y la movilidad económica. Precisamente esto que estás diciendo, del el acceso a la tierra, porque siempre hay, digamos, alguna fracción de tierra que está disponible en el mercado, también se da lo mismo en las zonas urbanas con respecto a la propiedad, y esta movilidad social es lo que permitió integrar me parece, a los hijos de inmigrantes que rápidamente sus padres ya fueron propietarios urbanos o propietarios rurales, y esto es lo que ha hecho de la Argentina una de las sociedades occidentales a principios del siglo XX de más movilidad social. Y esto me parece que ha favorecido también la economía. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, coincido por completo, porque la movilidad social es es reconocido, uno de los tesoros, ¿no? Lo malo es cuando la movilidad es hacia abajo, como sucede en estas décadas recientes. Claro. No sé si hay algún otro comentario. Esto te pedimos un cierre, Fernando. Entonces sí, nos vamos. Bueno. Yo me alegro de que hayamos podido conversar sobre esto y que veo que nos ponemos de acuerdo en que estamos hablando de una realidad amplia. No se puede hablar del campo, no se puede hablar de la industria, no se puede hablar del comercio como elementos de la pobreza, como elementos separados. Hay que tener una visión general. En definitiva, esa es la visión de la filosofía política que permite integrar todos estos problemas dentro de una unidad y encontrarle facetas que si se los aísla, bueno, no se las va a descubrir nunca.
Y me parece que esa conversación la hemos tenido hoy. Sí, yo te quiero agradecer en nombre de FEPA y de todo el grupo, los que pudieron entrar y los que no, y los que lo van a ver, porque lo vamos a subir a YouTube en forma completa. Y bueno, creo con esto terminamos las sesiones del grupo Religión y Política de este año 2020, que pese a las grandes dificultades que estamos pasando, hemos logrado hacerlo. Y yo creo que este es un tema que va a quedar en la agenda, este tema de ver la realidad socioeconómica y su lectura, a veces apropiada y otras veces no tanto, por parte de los grupos religiosos y de las autoridades religiosas. Creo que esto es un tema que nos va a quedar en la agenda. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias a los que están presentes y a los que no han podido y que nos han mandado sus disculpas. Buenas noches y hasta muy pronto. Muchas gracias.